asiento, hermanos. Y es maravilloso poder contemplar a Dios. Y lo podemos contemplar claramente, hermanos, a través de su palabra. La palabra, las Escrituras nos muestran quién es nuestro Dios. Y nos da todo lo que necesitamos saber acerca de Él, para que vivamos en esta tierra conforme a su voluntad plena. Les invito a que abran su Biblia en la carta de Pablo a Filemón y versículo 15 en adelante vamos a dar lectura. La carta del apóstol Pablo a Filemón, versículo 15 al versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice así, versículo 15: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y hermanos, en esta sección del 15 al 20, Pablo continúa con el ruego. Recordamos que en el versículo 8 al 14 Pablo eleva un ruego basado en el amor y un ruego para la reconciliación y el perdón entre Filemón y Onésimo. Y en el versículo 15 Pablo continúa con este ruego, solo que habla de tres elementos aquí muy importantes. Del versículo 15 al versículo 16, Pablo va a extiende un ruego por entender la soberanía de Dios en el perdón. Muy importante esto. Del versículo 15 al 16 hay un ruego para que entendamos la soberanía de Dios en la reconciliación. En el versículo 17, un ruego por la reconciliación y restauración. Y en el versículo 18 al 20, un ruego por la intercesión. Y es lo que observamos aquí, hermano, de manera increíble. Como les dije anteriormente, del versículo 8 al 14, Pablo ha elevado este ruego basado en amor. Él no necesita establecer patrón de orden, él no necesita demandar, ordenar de manera enfática. Debido al testimonio de Filemón, un ruego es más que suficiente para que obedezca la palabra de Dios. ¿Ok? Y un ruego es más que suficiente para que Filemón pueda entonces perdonar a Onésimo. Así como para con nosotros, hermanos, no necesitamos que se nos ordene, no necesitamos que se nos demande que perdonemos. Un ruego es suficiente para poder entender esta maravillosa obra del perdón. ¿Ok? Y entonces, basado en esto, hermanos, versículo 15, observamos de manera muy importante que detrás de todo esto está Dios, ejerciendo control y dominio completo y pleno, incluso sobre las decisiones de las personas. Leamos el versículo 15, observen su Biblia, versículo 15, y dice: porque quizás para esto se apartó de un tiempo, se apartó por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. De manera tal que el versículo 15 encontramos un énfasis en la importancia del perdón, la cual motiva a Pablo a enviar de vuelta Onésimo a Filemón. Pablo señala que esta situación no es un accidente. El hecho de que Onésimo haya huido, haya salido y haya hecho lo que hizo en casa de Filemón no es un accidente, no es algo fortuito, sino que está controlado por la soberanía de Dios, por el propósito de Dios, para lograr la reconciliación entre ambos, dentro de una nueva esfera en la reconciliación entre los hermanos en Cristo. La frase, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, sugiere que la separación de Onésimo de Filemón no fue meramente una obra de las circunstancias pecaminosas de Onésimo, sino que estuvo
sino que estuvo guiada por la voluntad de Dios. A través de su voluntad y control soberano, Dios permitió esta separación temporal con el fin de producir una restauración eterna y significativa en su relación a través del vínculo que ahora une a Filemón con Onésimo, quien es Cristo. Y porque dio muy fuertemente, muy enfáticamente que es Dios detrás de esta decisión de Onésimo de huir de su amo Filemón. ¿Por qué? Porque es claro en el texto. Observe muy bien el texto y dice, Reina Valera posiblemente traduce de esta manera. Reina Valera traduce de esta manera, porque quizás para esto se apartó, pero en realidad hay una mejor traducción que transmite la idea del texto original, hermanos. Y esa traducción es esta, porque tal vez a causa de ello fue separado. La idea que transmite Reina Valera es que una decisión absoluta y completa de Onésimo de salir de la casa, pero en realidad no fue así. No fue la decisión de él en sí, sino que fue guiado por Dios para salir de la casa de Filemón. Esto es muy importante, porque en el texto aparece ese verbo que tenemos ahí, hermano. Esa palabra, se apartó, realmente tiene la idea de, disculpe por el tecnicismo, pero esto es una voz pasiva. ¿Qué significa esto? Que la acción no la ejecuta Onésimo. La acción no es realizada por él de apartarse, sino que la acción es realizada por alguien más. Y este alguien más es Dios, quien controló la decisión de salir de la casa de Filemón. De manera tal que detrás de toda esta acción soberana está Dios tomando control sobre las personas, sobre sus decisiones, incluso sobre sus acciones, sobre lo que tienen que hacer. Y esa fue entonces la razón por la cual Onésimo salió de la casa de Filemón. Por un plan increíble de Dios, y ese plan increíble de Dios era la salvación de él mismo, de Onésimo, la salvación de Onésimo. Por lo tanto, por eso dice Pablo, quizás por esto, quizás para esto, ¿verdad? Salió, fue alejado de ti, ¿verdad? Fue alejado de ti. En este sentido, Pablo escribe esto a Filemón en el versículo 15, porque Filemón necesitaba entender que Onésimo ahora era su hermano en la fe. Este cambio profundo fue posible porque Dios en su soberanía permitió la separación entre ambos. Aunque las acciones de Onésimo de robar, huir, dañar a su amo eran evidentemente malas y pecaminosas, Filemón debía mirar más allá de esos actos pecaminosos de Onésimo y tener la capacidad de discernir, entender el propósito divino detrás de esta situación. Dios estaba obrando un plan más grande con Onésimo, y ese plan era transformar la vida de Onésimo y darle una nueva entidad en Cristo Jesús a través del Evangelio. Por esta razón, Filemón debía reconocer que Onésimo había salido de su casa, no solo como parte de una fuga fortuita, una fuga en base a las consecuencias que hayan sido, sino como parte del plan de Dios para llevarlo a una relación personal con Cristo como Señor y Salvador. Y ahora, Onésimo, como miembro de la familia de la fe, regresaba a Filemón, no como un esclavo, sino como un hermano amado en Cristo, marcando el inicio, hermanos, de una relación completamente renovada y eterna con Filemón. Por lo que el versículo dice de esta manera, observe, porque quizás para esto fue apartado de ti por algún tiempo. ¿Para qué? Para que le recibieses para siempre. El tiempo en el cual Onésimo estuvo separado de su amo Filemón no era nada a comparación de la unión que ahora van a tener eternamente. Y esa unión es en base a Cristo. Porque si ahora Onésimo es cristiano, está en Cristo, y Filemón está en Cristo, esa relación dura por la eternidad, no por el tiempo aquí en la tierra. Así que a Filemón le convenía entonces restaurar esta relación, porque el tiempo en la tierra, si no le ajustaba, hermanos, el tiempo en la eternidad iba a ser más que suficiente para poder, en ese sentido, convivir en armonía y paz. La expresión ¿para qué?
lo recibieses para siempre, indica el propósito de la separación temporal de Onésimo con Filemón. Ese propósito era que Onésimo pudiera ser recibido para siempre por Filemón. Esto revela que Onésimo ahora, como hermano en Cristo, está unido al mismo autor de la vida. Pablo enfatiza aquí, hermanos, que a la luz de la conversión de Onésimo por el Evangelio, tanto él como Filemón compartían una relación eterna porque los dos están en Cristo. Por lo tanto, no hay nada que pueda separarlos. Por esta razón, Pablo exhorta a Filemón a recibir a Onésimo no solo como un antiguo esclavo, sino como un hermano amado, entendiendo esta nueva relación desde la perspectiva de la eternidad. Filemón debía aceptar a Onésimo con un corazón renovado, reconociendo que ahora ambos están unidos por el vínculo eterno de la fe que es en Cristo Jesús. Filemón tenía que recibir a Onésimo a la luz de esta realidad que Pablo le presenta. Y observe el versículo 16, muy importante ahí. Y no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El versículo 16 entonces, en este sentido, hermanos, nos dice la manera en cómo Filemón tenía que recibir a Onésimo. Ya no más como un esclavo, sino como un amado, como un hermano, y un hermano amado. Como un hermano amado, ¿verdad? Esto nos muestra el cambio radical de identidad que Onésimo experimentó a través del Evangelio. Ahora es parte de la familia de la fe y debe ser aceptado y tratado como tal. Su condición ya no se limita a la del esclavo, nada más. Es mucho más que eso ahora, Onésimo. Es un hermano, pero es un hermano amado. Una observación importante que me gustaría hacer en este texto, a la luz de lo que Pablo identifica o describe a Onésimo como amado hermano. ¿A quién Pablo, aparte de Onésimo, le llama amado? ¿A quién a lo largo de la carta de Filemón, a quién más Pablo lo describe como una persona que es amada? Y si lo observamos el versículo 1 de Filemón, observe lo que dice, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ¿a quién? Al amado, a Filemón. O sea, en la carta Pablo está determinando o describiendo a Filemón y a Onésimo como amados hermanos, literalmente. ¿Qué indica esto en el texto, hermanos? ¿Qué nos indica esto? Esto indica que Pablo está colocando a Filemón que está colocando a Onésimo al mismo nivel que Filemón. Al mismo nivel que Filemón. Esto debía hacer que Filemón entendiera que en Cristo él no era más valioso que Onésimo, sin importar la condición económica o estatus que ostentaba Filemón. Filemón no tenía más valor que Onésimo. Tanto como Filemón es un amado hermano, de la misma manera Onésimo es un amado hermano. Y las distinciones sociales, económicas o estatus, ya sea académico o cualquier área, no hacen más a una persona que la otra. Y Pablo está trayendo eso a la mente de Filemón, ¿verdad? Al describirlo de la misma manera, al describir a Onésimo de la misma manera como ha descrito a Filemón. Lo coloca al mismo nivel. En la sociedad en la cual vivimos, hermanos, el valor de una persona suele medirse por su capacidad económica, a tal punto que se dice: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. En la sociedad en la cual vivimos, el valor de una persona suele medirse por el nivel académico que ha alcanzado. Si no tiene grados académicos superior, entonces no es tratado de manera digna muchas veces, y es tratado como un torpe, es tratado de manera denigrante muchas veces. ¿Lo ha podido observar usted?
a las personas que no tienen un rango de licenciatura o que posiblemente solo pudo pasar la escuela o colegio y no siguió más, la sociedad realmente lo trata de una manera muy despectiva, pero no debería de ser así en realidad. En la sociedad en la cual vivimos, el valor de una persona suele medirse por el poder de influencia que una persona tenga o posea. Pero hermanos, sin embargo, en Cristo estos estándares no aplican. A los pies de la cruz, todos somos iguales. No hay ninguno que sea mayor o menor. Todos somos iguales delante del Señor Jesucristo. Y el único verdaderamente grande es Jesucristo. Nada más. Por lo tanto, Filemón tenía que considerar a Onésimo de la misma manera en que Pablo lo estaba haciendo, como alguien amado. Filemón debía aprender a considerar de esta misma manera ahora a su nuevo hermano en Cristo, Onésimo. A Onésimo. Y observe lo que sigue diciendo el versículo 16. Versículo 16. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, cuanto más para ti en la carne y en el Señor. Esta expresión debe de entenderse, hermanos, como un hebraísmo que Pablo está utilizando. Aquí no implica recibir, esto no significa que Filemón tenía que recibir a Onésimo como un hermano en la sangre, es decir, como un miembro biológico natural de la familia de Filemón, sino como un hombre real y genuino que es en Cristo, una nueva criatura. Es muy interesante entender que en el contexto del primer siglo, los esclavos eran considerados no como personas, eran considerados simplemente como objetos, incluso muchas veces eran considerados como animales, ¿ok? Sin ningún derecho alguno. Entonces, Pablo le dice, tiene que ser considerado como mayormente para ti, como tanto en la carne. Eso significa que tenía que considerarlo ahora como un hombre, y mucho más ahora que está en Cristo Jesús. Tratarlo como una persona con toda dignidad, como se trataría a una persona libre en ese tiempo, con todos sus derechos y consideraciones que poseía. Pero también la expresión en el Señor refleja la relación que cada creyente tiene con Cristo y la posición que alcanza por la gracia a través de Cristo. Por lo tanto, Onésimo debía de ser reconocido por Filemón como su hermano en Cristo. Ambos compartían la misma posición espiritual en Cristo. Ambos habían reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y ambos estaban al mismo nivel, en la misma posición, no uno más que otro, todos al mismo nivel. Lo que transformaba radicalmente la relación entre ellos. Esta nueva realidad también implicaba un cambio profundo en el trato que un amo cristiano como Filemón debía de brindar a un esclavo cristiano como Onésimo. Respeto, igualdad y fraternidad en Cristo. Y que conste que en la carta a los Colosenses, en la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, Pablo regula el trato de los amos cristianos con los sirvientes cristianos y cómo debía de ser ese trato ahora en el Señor, cómo los esclavos tenían que servir a sus amos en el Señor y cómo los amos tenían que tratar a sus esclavos en el Señor a ellos. Tenía que ser en el ámbito de respeto, igualdad y fraternidad en Cristo. En Cristo. De manera tal, entonces, Pablo está haciéndole entender a Filemón que la salida de Onésimo fue bajo el control y dominio de Dios. Porque Dios tenía un propósito para él. Y ese propósito era que viniera Cristo, para después regresar ahora a él. No como esclavo, sino como un hermano en Cristo, manteniendo esa relación de manera eterna, por el vínculo que los unía, que los une, quien es el Señor Jesús. Y obviamente entonces vemos esta carta a la luz de esto, que
cómo debe ser el perdón entre nosotros como hijos de Dios, como hermanos, ¿verdad? ¿Cómo debe de funcionar esto, ¿verdad? En este sentido. ¿Cómo debe funcionar nuestras relaciones entre nosotros mismos en este sentido? En el versículo 17 se presenta el ruego por la reconciliación y restauración. Pablo dejando bien claro a Filemón de que todo el acontecimiento y todo el daño que Onésimo le había causado era sustentado por la soberanía de Dios. ¿Ok? Ahora entonces le va a pedir que reconcilie, una reconciliación, y no solamente reconciliación, sino una restauración de la relación. En el versículo 17, observe el versículo 17 y dice: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y esto habla de la reconciliación y restauración, hermano. Dicho de otra manera, así que si tienes compañerismo, si tienes comunión conmigo, recibe a Onésimo como si fuera yo. Y eso habla definitivamente de esa restauración y reconciliación. Pablo afirma esto basado en lo que se dice de Filemón, versículo 6. ¿Qué se dice de Filemón en el versículo 6? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En base a eso, Filemón entonces nos muestra que él tiene un testimonio de fe en el Señor Jesucristo y un amor sincero hacia todos los santos. En otras palabras, la fe de Filemón en Jesucristo produce un amor tangible hacia sus hermanos en la fe. Esa relación especial que se tiene por medio de la fe en el amor en Cristo con los unos con los otros se le llama entonces comunión. Comunión. La comunión que tenemos entre unos y otros que estamos en el Señor. La comunión que disfrutamos por estar unidos en el vínculo de la fe por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Filemón tenía entonces comunión con todos estos hermanos por medio de la fe, a través del amor que él confortaba los corazones de estos hermanos. Por tanto, si Filemón ya tenía esta comunión con todos, no dice con algunos, no dice con una parte de los hermanos, no dice con todos los hermanos, sin acepción de personas, entonces debería tener comunión con Pablo. Debería tener comunión con Pablo. Tenía que tener ese compañerismo con Pablo. Por eso el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, si tienes comunión conmigo. Y esa no es una suposición que Pablo está diciendo. Esa es una afirmación clara y contundente. Es una afirmación contundente de parte de Pablo diciendo: tú tienes relación conmigo, tú tienes comunión conmigo, tú tienes compañerismo conmigo. Y eso lo podemos ver a través del contexto de la carta de Filemón. ¿Cómo sabemos entonces que esta comunión entre Pablo y Filemón era genuina? Uno, por el versículo 5, por el versículo 1. ¿Cómo Pablo le llama a Filemón? Al amado Filemón. Usted no va a llamar amado a una persona con la cual no tiene una relación. Usted no va a llamar amado a una persona con la cual no tiene compañerismo, comunión en Cristo. Esto denota entonces la realidad que Pablo expresa en el versículo 17. Pero no solamente eso, sino observe el versículo 1 dice: al amado Filemón, ¿qué más? Colaborador nuestro. No solamente era un hermano amado, sino que era una persona que había colaborado de una u otra manera en el ministerio de Pablo. La Biblia no nos dice en qué manera, en qué forma, pero lo que sí afirma es que de una manera u otra este Filemón había colaborado en el ministerio de Pablo, y eso obviamente tiene que ver con un compañerismo, una comunión que tenía Filemón con Pablo. Por eso Pablo dice en el versículo 17: así que si me tienes por compañero, ¿qué debe hacer? Ya que tenemos esta relación genuina, ya que tenemos esta comunión, ya que tenemos este compañerismo, en consecuencia a esto, ¿qué debe hacer?
recíbele. Si no le recibía, indicaba que realmente no había una genuina comunión o compañerismo con Pablo. A partir de esto, Pablo le plantea lo siguiente. Esto se podía traducir de esta manera: de modo que, o puesto que me tienes por compañero, recibe a Onésimo como si fuese yo. Como si fuese yo. Como si fuese Pablo mismo. Y hermanos, tenemos que meditar un poco en esto. El apóstol Pablo, quien Dios usó para llevar el evangelio en esa zona del mundo, en Asia. Por lo que conocemos de la carta de Colosenses, Pablo nunca había llegado a Colosenses, no los había visto a ellos, sino que el ministerio que desarrolló en la zona de Colosenses fue un impacto del ministerio que desarrolló especialmente en la área de Éfeso, ¿verdad? En ese sentido. Así que no conocían literalmente o no habían estado tanto tiempo con Pablo en este sentido. Ahora, pero obviamente sabían quién era Pablo y Pablo les conocía a ellos claramente, a tal punto que les escribe una carta que se llama Carta a los Colosenses. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es: ¿cómo Filemón recibiría a Pablo al darse cuenta que es dado en libertad en Roma y va a su casa a visitarle? ¿Cómo es entonces que Filemón recibiría a Pablo en su casa? Me imagino que Filemón entonces, en este sentido, al igual que el padre del hijo pródigo, hiciera un banquete, hiciera una fiesta, matara el mejor becerro para preparar la mejor comida, invitara a sus amigos del círculo más íntimo para recibir al apóstol Pablo, a quien ahora él tiene el honor de recibirle en su casa. Me imagino que le prepararía su mejor habitación para darle hospedaje. ¿Ok? Entonces, de esa misma manera tenía que recibir ahora ¿a quién? A Onésimo. Lo que Pablo le está diciendo a Filemón es: el que te robó, la persona que te dañó, la persona que produjo un daño a ti, así recíbele como si fuera yo. De esta misma manera, si tienes un compañerismo conmigo, recíbele como si me recibieses a mí. De la misma manera. ¿Y por qué tenía que ser esto? Porque es de esta misma manera en que Cristo nos ha recibido a nosotros. Es de esta misma manera en como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Y simplemente tenemos que reaccionar o actuar de la misma manera como Cristo lo hizo en nosotros. Y hermanos, ¿han notado algo usted que a lo largo de esta carta hemos estado hablando del perdón una y otra vez? Pero la palabra perdón no aparece en la carta. Pero es que esto es porque es implícito en las acciones que Pablo le pide a Filemón. Y esta acción que Pablo le está pidiendo a Filemón es que reciba a aquella persona que le falló, que le robó, que le dañó, de esta manera. No que lo recibiera con mandarlo a la cárcel, con castigarlo, no de esa manera. Tenía que recibirlo de esta manera como recibiese a Pablo, y eso está implícito, el perdón de esta manera. Ahí está implícito la reconciliación y la restauración de la relación, en este sentido. En otras palabras, Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo basándose en el compañerismo que comparten ellos dos en Cristo. Si Filemón recibía a Onésimo como si fuera Pablo, esto demostraría el verdadero perdón y la restauración entre ambos. Hermanos, este es el propósito al que se debe llegar por medio del perdón, la restauración en las relaciones personales. Si no hay restauración, no hay un genuino perdón. Por mucho que usted diga, te he perdonado, pero si no hay reconciliación y restauración, no hay perdón. Por mucho que lo quiera enmascarar, por mucho que lo quiera maquillar, el genuino perdón conlleva reconciliación y restauración.
Y eso es notorio a través de nuestras relaciones. Hermanos, la restauración en este sentido es el resultado directo del perdón. Si dices que has perdonado a tu hermano, pero la relación no se restaura, entonces no has perdonado genuinamente. El perdón auténtico debe reflejarse en la reconciliación y restauración de las relaciones interpersonales. Ese es el fruto visible de un corazón que perdona. El fruto visible de un corazón que perdona es la restauración de la relación. Y no solamente la restauración, sino que también la reconciliación. De hecho, la restauración está dentro de la reconciliación. La reconciliación, hermanos, implica al menos 3 elementos esenciales. Cuando una persona perdona, hay reconciliación. Y esta reconciliación se manifiesta en 3 elementos esenciales. Número 1, restauración de la relación. Número 2, eliminación de las barreras por medio de la ofensa hecha. Y número 3, profundización de la relación. Si nos hemos reconciliado con nuestro hermano a través del perdón, por lo tanto debe de haber una restauración de la relación. La relación, ¿qué significa una restauración de la relación? Eso significa que la relación vuelve como mínimo a su estado original antes de la ofensa, antes del conflicto. Aunque idealmente la idea es que se fortalezca y que mejore esa relación antes de la ofensa. Si eso no existe, es porque no hemos perdonado. Número 2, ¿qué es lo que produce la reconciliación? Eliminación de las barreras causadas por la ofensa. Es decir, que desaparece cualquier sensación de distancia, resentimiento o separación entre las partes. Desaparece esa actitud de los hermanos de, está el hermano a la izquierda, me voy para la derecha entonces. Lo veo en la esquina, entonces me cambio de calle. Elimina estas barreras. Número 3, si nos reconciliamos, entonces hay una profundización entre la relación. La relación se vuelve más sólida, realista, con una comprensión y aprecio mutuo profundos a través del perdón. Así que, hermanos, Pablo le está pidiendo entonces, a través de este ruego que ha iniciado en el versículo 8, que entienda la soberanía de Dios detrás de todo el escenario, que lo que ha sucedido, el daño que Onésimo le causó a Filemón, es por soberana voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sino que también le ha pedido que se reconcilie y que restaure la relación, ¿verdad? En este sentido. Observe lo que afirma 2 Corintios 5:8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, en relación a este tema de la reconciliación. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: y todo esto proviene de Dios, ¿quién nos reconcilió? Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación de los creyentes con Dios a través de Cristo es el modelo para la restauración en nuestras relaciones humanas. De la misma manera como Dios se reconcilió con nosotros a través de la muerte y sacrificio de Cristo, ese es el modelo para nuestras relaciones humanas, hermanos. Es la manera en cómo tenemos que reconciliarnos nosotros. El perdón de Dios entonces nos capacita para perdonar, y ese perdón que extendemos a otros entonces nos ayuda a la reconciliación y restauración de relaciones, ya que ese es el ministerio que Él nos ha dado, el ministerio de la reconciliación, hermanos. En ese sentido. Entonces, Pablo ahora, habiendo dejado claro que la relación que existe entre él y Filemón, en base al compañerismo y comunión, entonces tiene que haber reconciliación y restauración
A tal punto entonces que cuando Onésimo llegue a la casa de él, tenía que tratarlo no como un esclavo, sino como un amado hermano en Cristo. Y tenía que tratarlo de la misma manera como trataría al apóstol Pablo. Y eso, en resumen, habla de la reconciliación y restauración. Versículo 18 al 20, hermanos. Observamos un ruego por la intercesión. Versículo 15 al 16, vemos que Pablo quiere hacer que Filemón entienda la soberanía de Dios detrás de los eventos y que Dios está impulsando este ministerio de la reconciliación a través del perdón. Versículo del 17 habla sobre ese ruego de reconciliación, y el versículo 18 al 20 hay una intercesión. El ruego que Pablo inició en el versículo 8 se convierte ahora en una intercesión en el 18 y 20 a favor de Onésimo. Observe lo que dice el versículo 18 en su Biblia. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si algo te debe, si Onésimo te debe o te falló, ponlo en mi cuenta. Si te ha perjudicado o te debe, ponlo a mi cuenta. El apóstol Pablo, a través del ruego amoroso que le hace a Filemón, intercede por Onésimo, como claramente establecido en estos versículos 18 y 20, ya que Filemón había sufrido un agravio por la huida de Onésimo. Eso implicaba una pérdida monetaria en dos aspectos. Número uno, el primero es que muy probablemente Onésimo le había robado a Filemón, ya que para realizar un viaje de tantos kilómetros, un viaje tan largo de Colosas a Roma, era necesario cierto recurso económico. Dígame usted hace un viaje con un presupuesto. ¿Cuánto voy a gastar de combustible, de alimentación? Bueno, se requiere de ciertos recursos para hacer un viaje. De manera tal que no era que Onésimo salió de la casa de Filemón sin ningún recurso y caminando hacia Roma. Muy probablemente lo hubiesen encontrado, ¿ok? Y hubiese pagado por su delito cometido dentro de las perspectivas de la sociedad. No es que iba Onésimo caminando y de repente se encontró un camello. Dame jalón. No, eso implica, el texto no lo dice, pero eso implica que tuvo que haber sustraído algo de Filemón para realizar ese viaje tan largo. ¿Ok? Así que hay un daño causado por eso. En segundo lugar, Filemón había perdido dinero por cada día que Onésimo estuvo fuera de su casa, ¿verdad? Porque había ciertas actividades domésticas que Onésimo hacía. Y cada día que él no estaba, había una pérdida económica en su casa. En este sentido, Pablo demuestra ser plenamente consciente de este perjuicio financiero y reconoce el impacto que la acción de Onésimo tuvo sobre Filemón, que es un impacto económico. Y es por eso que Pablo le dice: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Dicho de otra manera, cárgalo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, te lo pagaré, te lo devolveré. Por esta razón, Pablo le dice a Filemón: cárgalo. Y esto es muy enfático aquí, hermanos, muy enfático. El hecho de que Pablo diga, yo, Pablo, observe cuántas veces Pablo dice eso. Yo, Pablo, no es necesario poner el yo. Cuando usted va a dar una instrucción o una orden o algo, usted no dice, yo, Benedicto. No, solo da la instrucción, solo da la orden. Pero Pablo dice, yo, Pablo, primera vez. Después dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Nuevamente dice, yo lo pagaré. Y después en el versículo 20 dice, sí, hermano, tenga yo nuevamente algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Esos yo que 3 veces usa Pablo ahí es muy enfático,
para decir que él se va a hacer cargo de la deuda de Onésimo. Así que Pablo se posiciona como un intermediario entre Onésimo y Filemón. Con este gesto que Pablo hace, con este gesto de asumir la responsabilidad de pagar cualquier deuda que Onésimo pudiera tener con Filemón, es muy un gesto de amabilidad, es un gesto de amor que hace Pablo. Pero su propósito de hacer esto es muy claro. Y el propósito de decir es para la restauración de la relación entre Onésimo y Filemón. Mira, Filemón, no te preocupes, yo respondo por él. Te doy mi palabra que yo respondo por él. Pero si usted se pone muy bien en contexto aquí, la pregunta es, ¿Pablo tenía la capacidad para pagarle a Filemón? Número uno, estaba preso. Ya para ese tiempo tenía aproximadamente 4 a 5 años de estar preso. En este mismo tiempo, Pablo escribió la carta a los filipenses. Y una de las razones por la cual Pablo le escribe la carta a los filipenses es porque él le quiere agradecer el apoyo económico que Filipenses le dio a él. Así que Pablo no contaba con muchos recursos, sino que tenía la necesidad en este sentido de que la iglesia filipense lo apoyara. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Si en realidad, bajo el contexto en el cual se observa esto, Pablo no podía responder de manera económica como lo está diciendo aquí. Es porque Pablo, hermanos, como dicen por ahí, hace una jugada maestra y va a poner en perspectiva a Filemón bajo este sentido. Observe muy bien lo que dice aquí el texto. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. 19, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Te me debes también. Es muy interesante esto. Muy interesante por dos aspectos. Número uno, es porque Pablo, al ofrecerse a cancelar la deuda de Onésimo a Filemón, Pablo está ilustrando en cierta manera la obra de Cristo. Así como Dios ha recibido ofensa de nuestra parte, también Filemón fue agraviado por Onésimo. Pablo en su intercesión se ofreció a pagar el precio necesario para posibilitar la reconciliación. De la misma manera, Jesús desempeña el papel de mediador entre el pecador y Dios, entregándose por completo para pagar el costo de nuestra ofensa y redención. Pablo sigue este ejemplo. Estuvo dispuesto a asumir el precio de la reconciliación de Filemón y Onésimo. Y hermanos, y esto solo nos deja una enseñanza. Nos asemejamos a Dios, nos asemejamos más a Dios cuando elegimos perdonar, reflejando su gracia y su amor en nuestras relaciones. Pero además, Pablo, como le dije, también le dice, tú me debes a mí mismo. Pablo se ofrece a cubrir la deuda monetaria que Onésimo tenía con Filemón. Sin embargo, también señala que Filemón tenía una deuda con él, aunque esto no es de naturaleza material, sino espiritual. Esto es muy interesante porque Pablo dice, sí, Onésimo te debe, y lo que te debe es algo material, pero lo que tú me debes a mí no es material, es espiritual. Y eso es increíblemente grande. En otras palabras, Pablo le dice, Onésimo, literalmente esto podría traducirse de esta manera, tú mismo te me debes como persona a mí. Tú mismo me debes a mí como persona. Esto sugiere que Filemón fue el fruto del ministerio de Pablo. La intención de Pablo es asumir toda la deuda de Onésimo y saldarla, utilizando la deuda mayor que Filemón tenía con él. Onésimo debía a Filemón algo temporal, mientras que el Filemón tenía con Pablo una deuda de carácter eterno. Pablo le había transmitido el Evangelio y lo había guiado al conocimiento del Salvador Jesucristo, una deuda espiritual que Filemón jamás podría retribuir. Si ponemos esto en otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Filemón es, mira Filemón, yo respondo por la deuda de Onésimo, pero recuerda, si no hubiese sido por el ministerio que ejercí en Éfeso,
tú estarías dirigiéndote directamente al infierno, literalmente. Si no es por el ministerio que realicé en Éfeso, tú fueras al infierno. Entonces eso pone la perspectiva a lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? En ese sentido, de manera tal que la deuda en este sentido de Filemón en relación a ser expuesto al Evangelio de Dios es una deuda básicamente impagable en este sentido, porque a través de Pablo, Dios usó a Pablo como instrumento para que ellos en Colosenses recibieran el Evangelio. Ante tal deuda, entonces, no hay nada más que hacer. Ante tal deuda, simplemente no hay nada más que hacer. Es como que Pablo está diciendo, esto es similar, hermanos, cuando nos pasa a nosotros. ¿Le ha pasado a usted que usted pide prestado alguna vez a un hermano? ¿Ok? A una persona usted le pide prestado. ¿Ok? Y después esta persona que le prestó a usted, le dice, hey, fíjate que comprame esta cosa que necesito, yo te lo pago después. Y usted se lo compra. Y después le dice, pero te acordás aquí adentro que me tenés, de ahí reducímela, de ahí bajámela. Es lo mismo que Pablo está haciendo aquí con Filemón, ¿verdad? En base a lo que me debes, entonces disminuye la cantidad de la deuda que tiene Filemón contigo, Onésimo contigo, Filemón. Esa es la idea ahí. Y esa es una intercesión a favor de la reconciliación entre dos personas. Hermanos, otra lección que podemos aprender aquí es nuestro papel cuando vemos a dos hermanos en pleito, en contiendas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la reconciliación de ellos. Pero que muchas veces no buscamos la reconciliación, sino que tomamos parte. Y muchas veces nos ponemos en una postura o en la otra. Y en lugar de solventar la relación a través de la reconciliación y restauración, agudizamos más el problema. En serio, eso te hizo la hermana. No, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Y otro, y a vos también, no hombre, y empiezan, ahora ya no es conflicto de dos, es conflicto de toda la iglesia. Hermanos, Dios no nos ha llamado a generar más conflicto. Hermanos, es nuestra responsabilidad como hijo de Dios. Si usted ve a dos hermanos en conflicto en la iglesia, su llamado no es agudizar más el problema, su llamado es buscar la reconciliación de ellos dos. De la misma manera como se nos muestra aquí. Servir de intermediario para la reconciliación y la restauración de ellos. ¿Ok? Servir de intermediario para buscar esto a través del perdón. Versículo 20, hermanos, muy importante. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo aquí que si Filemón recibe a Onésimo de la manera como él lo ha indicado, ¿confortaría su corazón? Probablemente, pero creo que va más profundo que esto. Es mucho más profundo que esto. Pablo no solamente le está pidiendo a Onésimo que reciba a Filemón, Pablo no solamente le está pidiendo perdón a Filemón que reciba a Onésimo como él indicó. Obviamente si Filemón lo hace, eso traería confort a su corazón. Y observe a quién se lo está pidiendo Pablo. Versículo 7. Aquel quien conforta los corazones de los hermanos. Aquel quien es experto en confortar los corazones del hermano en base al amor. Le pide esto. Pero es que Pablo va más allá de esto. Si usted lo entiende a la luz del contexto de la carta de Filemón, observe entonces lo que dice en el versículo 7. Filemón 1:7. Pues tenemos gran gozo y consolación. Esto es lo que Pablo tiene por Filemón, gozo y consolación. ¿Y por qué tiene gozo y consolación?
en el amor de Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. De los santos. Ok, Filemón conforta los corazones de los santos y Pablo es uno de esos santos. Pero ahora observe muy bien versículo 12. Versículo 12. ¿Qué dice aquí versículo 12? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recibe mi corazón. Una traducción más literal. Por eso aquí traigo lo que es la LBA, la Biblia de las Américas, lo traduce de esta manera, un poco más literal. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. ¿Qué quiero enfatizar aquí? Que Pablo está diciendo que Onésimo es su corazón. Al decir Pablo que Onésimo es su corazón, y en el 20 dice, sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi. ¿Y quién es el corazón de Pablo? Onésimo. ¿Qué tenía que hacer entonces Filemón con Onésimo? Confortarlo, animarle, recibirle. Pablo no está diciendo que le conforte a él, sino que el corazón de Pablo es Onésimo mismo. Por lo tanto, así como Filemón conforta el corazón de todos los hermanos, ahora que Onésimo es hermano en Cristo, confórtale a él, porque él es mi corazón. Y eso es maravilloso, hermanos. Y eso habla de la restauración que tiene que haber en las relaciones. Observe esto. Es muy interesante porque Onésimo, un recién convertido en el Señor, está con la pena, con la vergüenza, está poniendo la cara enfrente. Recuerda al inicio que están leyendo la carta, Apia, que está Filemón, Apia, Arquipo, la iglesia, y está Onésimo ahí también. ¿Ok? Y Onésimo, me imagino que está con esa carga, con ese peso, con esa vergüenza de haber hecho lo que hizo. Y ahora, ¿qué tiene que hacer entonces Filemón ante esa situación con Onésimo? Confortarle en el Señor. Confortarle en el Señor. Hermanos, esto habla entonces de la importancia que es el perdón para la reconciliación y para la restauración de las relaciones en Cristo, en el Señor Jesucristo. No tenemos excusas como hijos de Dios para no restaurar relaciones. No tenemos excusa para no poder hacer una reconciliación y restauración de relaciones por muy grave que ha sido la ofensa, por muy alta que ha sido la ofensa. Esa ofensa no se compara con la ofensa que nosotros hicimos a Cristo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad restaurar. Y si usted, hermano, ve a un hermano en Cristo que no quiere buscar la reconciliación y restauración, es su deber, es nuestro deber como la iglesia, participar en esa reconciliación, servir de intermediarios para que esta relación llegue a la condición en la cual Cristo quiere que llegue, reconociendo que somos la familia de Dios, y siendo la familia de Dios no podemos estar en discordias, en pleitos, en problemas. Nosotros somos la familia de Dios. Observe segunda carta a Timoteo. Observe segunda carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Pero antes, segunda Timoteo 3. Antes de ir a 2 Timoteo 5, observe 2 Timoteo, no, primera carta a Timoteo, perdón, primera carta a Timoteo 3, antes de ir al capítulo 5. Observe, 3:14. Y esto es lo que somos nosotros, y es por esta razón por la cual no podemos estar en pleitos, en discordia. Observe versículo 14 de 1 Timoteo 3. Esto te escribo, aunque tengas la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe de qué conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Cómo tenemos que comportarnos en la casa de Dios? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud en la casa de Dios? Que es la iglesia de Dios viviente.
¿Qué es la iglesia? La iglesia es la columna y baluarte de qué, hermanos. Siendo esa columna que sostiene la verdad de Dios, no tenemos que estar viviendo en pleitos o contiendas. No deberíamos. Porque también nos dice cómo tenemos que conducirnos o comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué significa casa de Dios? Casa de Dios hace referencia al edificio físico, a la infraestructura. No, hermanos. Eso implica que literalmente en lugar de decir casa de Dios se puede traducir familia de Dios, de cómo tenemos que comportarnos como familia de Dios, ya que somos la columna y baluarte de la verdad. Y observe 1 Timoteo 5:1 y va a ampliar ese sentido. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a las jóvenes como a hermanos, y a los jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda. Hermanos, Pablo está enfocando que la iglesia somos una familia, y como familia de Dios no debe haber pleitos, contiendas, disensiones, quejas, no debe haber esas disputas. Deberíamos de vivir en armonía plena. Obviamente que hay dificultades, obviamente que va a haber ofensas, obviamente que va a haber situaciones como estas, pero ante esas situaciones Dios nos ha mostrado un instrumento para limar las asperezas, y ese instrumento se llama el perdón. Extender el perdón para la restauración de las relaciones, para la reconciliación entre nosotros como hijos de Dios. Habiendo recibido un perdón tan grande, no podemos negarnos a no extenderlo a los demás, en la manera como tenemos que vivir como familia de Dios. Aquí no es cómo vivimos como familia nosotros, porque sí, como familia muchas veces uno sabe cómo nos comportamos, ¿verdad? Y que hay pleitos complejos, pero es que el estándar ahora no es como la familia en el mundo. El estándar es vivir como la familia del reino, la familia de Dios. Y Dios demanda esto, hermanos. Somos una familia, por lo tanto, y no cualquier familia, familia de la fe, familia de Dios, comprado por precio de sangre. Por lo tanto, no importa cuán grande sea la ofensa, como familias que somos, tenemos que buscar la reconciliación entre los unos y los otros, a través del perdón. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí, entre dos hermanos, Filemón y Onésimo. Sí, hermano, versículo 20 de Filemón, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Si yo tengo algo que extraer de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Es decir, conforta a mi hijo Onésimo, que lo engendré en mis prisiones. Y en eso entonces el apóstol Pablo deja claro la responsabilidad de Filemón de poder perdonar. Y no tanto la responsabilidad, sino la oportunidad de manera maravillosa y soberana de parte de Dios, de actuar como Dios, perdonando como Él lo hizo con nosotros. Y eso es maravilloso. Cada ofensa que usted reciba, no lo mire como que es el perjudicado. Mire cada ofensa que usted le haga, mírela como la oportunidad que Dios le da para actuar como Dios, para asemejarse más a Dios, porque solo nos parecemos a Dios cuando perdonamos de la manera en que Él nos perdona a nosotros. Así que cambiemos la perspectiva de las ofensas y miremoslo como la oportunidad para actuar como Dios actuaría y dar testimonio fiel en esto. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por este día, por amor, misericordia y por todas las bondades que tú nos das a nosotros, Dios. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva con respecto a las relaciones personales, con respecto al perdón. Ayúdanos a visualizar cada ofensa como la oportunidad para actuar como tú lo haces, Dios, con gracia, con misericordia, extendiendo este perdón a la persona ofensora. Como familia que somos, tenemos que vivir en armonía, en paz, oh Dios.
Y ante cualquier circunstancia hostil, tú nos has dado el instrumento del perdón para buscar la reconciliación y la restauración, oh Dios. Ayúdanos a ser cada vez más como ti. Ayúdanos a obedecerte a ti, a obedecer tu palabra y muchas veces a dejar el orgullo de lado, Dios. Queremos ser como ti. Queremos reflejar el carácter de Cristo, como en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Si alguno está en Cristo, tiene que vivir como Cristo vivió. Y Cristo vivió extendiendo el perdón en la cruz. Gracias, Padre. Ayúdanos a perdonar como tú lo has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos.